Rafael Salazar Jaramillo, abogado de la Universidad Autónoma de Colombia, máster en Derechos Fundamentales con especialización en Derechos Humanos y Bioderecho de la UNED de España y especialista en Derecho Financiero de la Universidad de los Andes. La conferencia es de bioética. ¿Qué es bioética? Bioética según Van Poren. Bioética según la definición de la Enciclopedia de Bioética. Principios de bioética. Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. Límites de la bioética. La bioética en las épocas de los conflictos serán los temas que trataremos en esta conferencia. Los orígenes de la disciplina de la bioética han motivado discusiones entre los eticistas, quienes han expuesto diferentes razones recurriendo a variados hechos sociales o de avances científicos para encontrar las causas y determinar el momento de su eclosión como conocimiento. Lo más claro al respecto es el origen del neologismo bioética. Es una de las acepciones en que lo conocemos. Aunque el origen mismo de la transdisciplina ha hecho discutir con valiosos argumentos a estudiosos de la ética como Singer, Kunzer o Beringer, todo esto ha generado un encendido debate que aún no acaba. Algunos autores sostienen que la bioética surgió con las experimentaciones nazis en los campos de concentración en los años 40 y a las sucesivas reflexiones morales que generó el proceso de Nuremberg. Ahora bien, y teniendo en cuenta que las épocas de mayor difuminación de los derechos humanos son las de los conflictos bélicos, es oportuno, cuando concluye una confrontación armada, definir los saberes de la bioética, con el fin de poseer los conocimientos que se constituirán en los límites de los hechos bélicos que serán clasificados de delitos de lesa humanidad, más allá de la tipificación del hecho penal interno e internacional. ¿Qué es bioética? La aparición de la bioética como disciplina de estudio se remonta a comienzos del siglo pasado, pero toma fuerza en los años 70. El auge se explica al resurgir de los derechos humanos a partir de 1948 y a los avances en el campo de la investigación médica. La composición gramatical del neologismo bioética, bio y ética, nos proporciona el significado etimológico y el más simple. Bio significa vida u organismo vivo. Ética, conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. Ética profesional, cívica, deportiva. En consecuencia, se puede aproximar una definición de bioética como las normas que rigen la conducta de las personas con relación a la vida. El diccionario de la Real Academia la define como estudio de los problemas éticos originados por la investigación biológica y sus aplicaciones como en la ingeniería genética o la clonación. Estos significados son insuficientes con relación al objeto de la disciplina, pero responden al primer significado global que pretendió Van Poren. Bioética según Van Poren. La definición del vocablo bioético por Van Poren en 1970 en un artículo titulado Bioética, la ciencia de la supervivencia, y reafirmado en 1971 en su libro La bioética, un puente hacia el futuro, da origen a la disciplina de la bioética que tiene como objeto de estudio la conducta del hombre con relación a la vida y a sus condiciones de preservación. Todos en la academia coinciden que la paternidad del neologismo con la significación cómo se estudia la ciencia de la supervivencia es de Poren. Bioética según la definición de la Enciclopedia de Bioética. La bioética ha sido consolidada como disciplina por sus medios, centros de estudios y publicaciones especializadas
Entre estas últimas, la paradigmática Enciclopedia de Bioética, fundada por Warren Ray, que hoy se encuentra en su tercera edición y que en cada edición ha traído 3 definiciones distintas sobre la interdisciplina bioética, lo que muestra el carácter nebuloso y evolutivo aún de la disciplina. En la primera edición la definió como el estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y de la salud, examinada a la luz de los valores y de los principios morales. Esta primera definición sufrió muchas críticas en cuanto a qué y cuáles valores y principios morales se refería. En la segunda edición la define como la bioética es el estudio sistemático de las dimensiones morales, incluida la visión moral, las decisiones, la conducta, las líneas de acción, de la ciencia de la vida y de los cuidados sanitarios, con el empleo de una variedad de metodología ética y en un planteamiento interdisciplinar. En la tercera edición se refieren estos términos sobre el concepto de bioética. Es totalmente apropiado que una enciclopedia de bioética dedique parte de su espacio a definirla y a entender su campo, que se examinará tanto en amplitud y profundidad. Sin embargo, eso no es una tarea fácil, con un campo que aún está en evolución y cuyos límites son confusos. La palabra bioética, de cosecha reciente, ha llegado a denotar no solo un determinado campo de la investigación humana, también es una disciplina académica, una fuerza política en la medicina, la biología y estudios ambientales, y una perspectiva cultural de cierta importancia. Ha llegado a la legislación y a las políticas públicas, en los estudios culturales, literarios e históricos, en las disciplinas de la filosofía, la religión y la literatura, y en los campos de la ciencia, de la medicina, la biología, la ecología y el medio ambiente. En suma, sobre la bioética, después de casi medio siglo de hipótesis académicas, se puede decir: 1. Es una disciplina plural, interdisciplina. Implica derecho, filosofía, medicina, biología, tecnología, medio ambiente, etc. 2. Es un concepto evolutivo. Se ha desarrollado a la par de los avances de la ciencia y la tecnología. 3. Hace referencia al comportamiento humano en las diferentes disciplinas que se relacionan con la vida y su supervivencia, condiciones para la vida. 4. Su objeto de estudio se resume a: intervención en ámbito de la reproducción humana, uno de los eventuales nuevos derechos humanos sobre el cual existe consenso para ser incluido en la Declaración de los Nuevos Derechos Humanos es el derecho a la procreación, configurado desde la perspectiva de la nueva medicina. B. Intervención en el patrimonio genético. El genoma humano es uno de los últimos avances en genética. C. Relación médico-paciente. Se evolucionó de la relación paternalista médico-paciente a una relación de consentimiento informado, donde el paciente tiene el derecho de recibir toda la información sobre su estado de salud y las alternativas de tratamiento para su caso, como el de otorgar o expresar su voluntad para el efecto. La autonomía del paciente es relevante en esta nueva relación médico-paciente. D. Intervención sobre el envejecimiento y la muerte. La eutanasia, acción y omisión que para evitar sufrimiento a los pacientes desahuciados acelera su muerte con su consentimiento o sin él. Este tema ha estado presente en la historia de la humanidad siempre. La Corte Constitucional colombiana, en su sentencia Hito
C-239 de 1997 del magistrado ponente, doctor Carlos Gaviria Díaz, despenalizó en Colombia la eutanasia, siempre que existan las siguientes condiciones. 1. El sujeto pasivo debe estar padeciendo intenso sufrimiento por causa de lesión corporal o enfermedad grave e incurable. 2. Que incurra la voluntad libre del sujeto pasivo del acto. Posteriormente, la Corte precisó los elementos de la eutanasia así. 1. El sujeto pasivo debe padecer una enfermedad terminal. 2. El sujeto activo que realiza la acción u omisión tendiente a acabar con los dolores del paciente, quien en todos los casos debe ser un médico. 3. Debe producirse por petición expresa, reiterada e informada de los pacientes. Así, la doctrina ha sido clara en reiterar que cuando no existen los elementos anteriores se estará en presencia de un fenómeno distinto a la eutanasia y que está por fuera de la ciencia médica. Por último, en la resolución 1216 del 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social se reglamentó la prestación del servicio médico y sanitario para la eficacia del derecho a una muerte digna. Otro objeto de estudio de la biomédica es la intervención médica y de investigación general en el cuerpo humano. Las investigaciones con seres vivos tienen sus límites y los límites siguen siendo el consentimiento del paciente y el respeto a los derechos humanos. F. Aspectos sociales como la universalidad del acceso de las personas a los cuidados de salud. En Colombia, la Ley Estatutaria 1751 del 2015 reconoció el derecho a la salud como un derecho fundamental de todos los colombianos. Y el último tema, objeto de estudio de la bioética, puede ser la intervención sobre el medio ambiente. Los temas, materias y objetos de estudio de la bioética son temas que van apareciendo de acuerdo a los avances en la ciencia y la tecnología. En consecuencia, esta enumeración de los temas objetos de estudio de la bioética se hace de manera enunciativa y no son cerrados. Principios de la bioética. El informe Belmont de 1968 identificó los principios éticos básicos que deben regular la relación de la investigación seres humanos en las ciencias del comportamiento y la biomedicina. Trajo 3 principios: el respeto de las personas, el de beneficencia, el de justicia. Más adelante, los principios de la bioética se ampliaron a 4 al escindir el de beneficencia con el de no maleficencia. En consecuencia, los principios son: principio de beneficencia, de origen hipocrático, son pasos positivos para ayudar al otro y no únicamente para abstenerse de realizar actos perjudiciales. Principio de no maleficencia, no hacer daño, provisión de no hacer mal. Jerárquicamente está por encima de hacer el bien. El principio de no maleficencia es un sucedáneo del concepto universal de libertad individual, obligación de respetar los valores de los demás, aún contra nuestra libertad ideológica. Es el soporte del consentimiento informado. Principio de justicia. En medicina tiene enorme importancia el carácter distributivo. Hace referencia a la equidad en la distribución de los recursos del sistema sanitario, los cuales son costosos y escasos. En cuanto a la ética práctica, la bioética es principialista, elude acoger un solo criterio que la identifique. Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. En octubre de 2015, la UNESCO proclamó la Declaración de Bioética y Derechos Humanos, donde se establecen sus alcances, objetivos, se prescriben 22 principios, se instituye como un todo normativo, se faculta a los estados limitar sus alcances y se fija una técnica de interpretación.
No es materia de esta conferencia, por el escaso tiempo, estudiar la dogmática de los temas en la declaración. Nos limitaremos para efectos de este diplomado a llamar la atención sobre su alcance, donde se refiere a cuestiones éticas. En este sentido, circunscribe a la bioética a conductas de comportamientos humanos, en las jurisdicciones de la medicina, las ciencias de la vida y las tecnologías conexas aplicadas a los seres humanos, con repercusiones en lo social, jurídico y ambiental. Sus objetivos es establecer una política sobre bioética, para lo cual trae unos principios, parte sustantiva y unos procedimientos. En los principios, en el artículo 3, invoca el respeto plenamente a la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales. El artículo 17, sobre la protección del medio ambiente, la biosfera y la biodiversidad, pone de presente la interconexión entre los seres humanos y las demás formas de vida, la importancia de un acceso apropiado a los recursos biológicos y genéticos y su utilización, el respeto del saber tradicional y el papel de los seres humanos en la protección del medio ambiente, la biosfera y la biodiversidad. Por último, en cuanto a su límite, el artículo 27 le reconoce la facultad a los estados, a través de la ley, de limitarlo. Y si se han de imponer limitaciones a la aplicación de los principios enunciados en la presente declaración, se deberían hacer por ley, en particular las leyes relativas a la seguridad pública, para investigar, descubrir y enjuiciar delitos, proteger la salud pública y salvaguardar los derechos y libertades de los demás. Dicha ley deberá ser compatible con el derecho internacional relativo a los derechos humanos. Límites de la bioética. La restricción o los mojones de circunscripción de la disciplina que conforman la bioética están formadas, de acuerdo al artículo tercero de la Declaración, por la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales. La dignidad como mecanismo de todas las personas físicas per se, sin ningún tipo de distinción. Los derechos humanos como un catálogo de facultades subjetivas de las personas, esto es, de derechos reclamables de manera vertical frente a los estados y de forma horizontal ante las demás personas o grupos de personas. Y las libertades fundamentales son las reconocidas en el corpus de los derechos humanos. Estos límites son de carácter interno, es decir, contenido en la declaración misma, artículo 3. Acepta y reconoce la declaración unos eventuales límites externos, en cuanto los estados están facultados para legislar al respecto. En estas restricciones se debe expresar que son de reserva legal, o sea, se hacen por medio de leyes donde se puede limitar los principios de la declaración, y recomienda leyes que versen sobre seguridad pública para investigar, descubrir y enjuiciar delitos, proteger la salud pública y salvaguardar los derechos y libertades de los demás, el descubrimiento y el enjuiciamiento de delitos. Hace referencia a los tipos penales contra la vida, la salud y el medio ambiente, y sobre los que, de acuerdo con los avances de la ciencia y la tecnología, violen los bienes jurídicamente protegidos. La bioética en la época de los posconflictos. Se conoce de las experimentaciones médicas con personas físicas de los nazis en los campos de concentración en la Segunda Guerra del siglo pasado, lo que ha contribuido a la configuración de la hipótesis que la bioética tuvo sus orígenes en estos hechos de ensayos médicos, que posteriormente fueron calificados desde la perspectiva ética con consecuencias jurídicas en los procesos que adelantó el Tribunal de Nuremberg. Las experiencias históricas en conflictos armados, guerras, nos demuestran que durante las confrontaciones bélicas se pueden incurrir en hechos que repugnan
con los principios de la bioética, que posteriormente deben ser calificados, evaluados y probados por los órganos de justicia que aboquen su conocimiento para asignarle consecuencias jurídicas. Estos hechos, a partir de la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, y seguramente desde antes, no solo deben estar referidos a experimentos médicos con seres humanos, sino igualmente al uso de la ciencia y tecnología de forma irresponsable en la fabricación y utilización de armas bélicas y en la utilización, destrucción y contaminación del medio ambiente. El gobierno colombiano y el grupo insurgente FARC-EP en agosto pasado suscribieron un acuerdo de paz donde pactaron una serie de temas que tienen relación con la disciplina de la bioética. Se pactaron en el acuerdo temas de salud. Así, punto 121, programa de prevención del consumo y de salud pública. Punto 4.2, justicia, creación de la Jurisdicción Especial para la Paz. Esto hace referencia en que en esta jurisdicción se van a valorar los hechos que pretermitieron a los principios de la bioética. Punto 512, rehabilitación psicosocial de las víctimas. Punto 5134, compromiso con la promoción, el respeto y la garantía de los derechos humanos. Punto 5.2. En conclusión, la bioética como disciplina de estudio es una consecuencia de otros hechos humanos de carácter político, científicos y tecnológico, que busca establecer unas normas en la relación de la conducta de las personas físicas con las personas físicas. Es una disciplina de autorresponsabilidad en el comportamiento de la persona en materias que pueden degradar a la especie humana y poner en peligro su subsistencia. Esta autorregulación se extiende al medio ambiente, teniendo en cuenta que es en este donde se hallan las condiciones de supervivencia y reproducción de la vida. Es la persona humana tratando de asegurar sus condiciones para trascender su existencia, nuevas generaciones, como cualquier otro ser viviente, pero como especie humana. Eso es la bioética. Otra conclusión relevante de la bioética es el concepto de consentimiento informado. Es el elemento fundamental, es la columna vertebral en la nueva relación entre paciente, personal médico y paramédico. La relación paternalista vertical, inspirada en el principio de beneficencia, en que el médico adoptaba una posición paternalista en la toma de decisiones, ya no se da en la relación paciente-médico. Esta relación ha evolucionado hacia la autonomía del sujeto, de tal manera que pretermitir su voluntad o la de los terceros sustitutos, en casos especiales, en la práctica de un procedimiento terapéutico puede comportar responsabilidades tanto para el centro sanitario como para los profesionales de la salud. El consentimiento informado, como una expresión de la voluntad, debe ser expuesto por el paciente en todo y cada uno de los casos en que se le vaya a practicar un procedimiento médico. En los casos especiales de incapaces o de menores, debe ser expresado por el responsable del menor o del incapaz. Otra institución relevante en la bioética es el testamento vital o las voluntades anticipadas. La resolución 1216 del 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social, que reglamentó la práctica de la eutanasia en las instituciones médicas, no desarrolló la figura del testamento vital. En consecuencia, cuando la Corte Constitucional hace referencia que se debe hacer la solicitud para la práctica de la eutanasia,
parte del supuesto de que el sujeto pasivo se encuentra en condiciones de expresar su voluntad y omite las condiciones cuando el sujeto no puede expresar su voluntad. Cuando el sujeto no puede expresar su voluntad, en otras latitudes y en otros ordenamientos jurídicos, como en España, se tiene previsto el testamento vital o las voluntades anticipadas, que es el documento a través del cual el paciente o cualquier persona expresa su voluntad de manera anticipada de ser objeto de la eutanasia en caso en que caiga en situaciones en que no puede expresar su voluntad. E igualmente, en estos países se establecen los sitios en los cuales se debe depositar este documento. En Colombia se dejó de reglamentar, como ya se dijo, esta institución. Es una laguna jurídica que debe ser llenada por el Ministerio, complementando la resolución 1216 del 2015.